Hablamos de tarifas y hablamos de gas y de las audiencias públicas que comenzaron a desarrollarse a propósito de lo que es obligatorio, ¿no? Antes de imponer un incremento en algún servicio público. Por eso con Florencia Barragán ya estamos analizando el tema. Flor, lo habías anticipado ayer, ¿no? Comenzaron las audiencias. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se prevé en cuanto a la tarifa? ¿Cuánto aumentaría? Así es, comenzaron las audiencias, en este caso del gas. Eso es importante mencionarlo, ahora vamos a comentar por qué. Por ahora solo del gas. ¿Qué están pidiendo las empresas distribuidoras, que son las que se encargan que el gas llegue efectivamente a tu casa? Un aumento de hasta el 35%. Eso es lo que están pidiendo las empresas para recomponer, digamos, las tarifas después de 2 años donde hubo muy pocos aumentos. Te diría que hubo solo un aumento muy bajo en el 2021, 2020 nada, 2019 también hubo una parte del año de congelamiento y en un contexto de elevada inflación, Claro, ¿no? claro. Ahora, eso es lo que están pidiendo las empresas. Del otro lado tenés al gobierno, a través de la Secretaría de Energía, que ya avisó que el tope va a ser 20%, es decir, lo que van a subir las tarifas de luz y de gas va a ser 20%. 20 contra 35. Así y en las es. audiencias públicas, digamos, ¿qué se debate? ¿Quiénes se presentan allí? Las empresas, funcionarios de gobierno, organizaciones de usuarios y consumidores. ¿Cómo se desarrolla una audiencia para poder dirimir si es Sí. 20 o es 35%? Sí, las audiencias públicas se transmiten, justamente por eso son públicas y ahora, antes se hacían de manera presencial, pero ahora por todo lo de la pandemia y todo, se hacen por internet, así que cualquiera puede acceder a verlas y ahí se presentan, tal como decías, las empresas, expertos en energía, asociaciones de consumidores, que son justamente las que buscan defender el consumidor y el poder adquisitivo, porque acá se da un dilema que es cómo recomponer las tarifas de las empresas, cómo hacer que se recompongan sus ingresos y a la vez eso se traduzca en mayores inversiones, pero a la vez cómo hacerlo en un contexto donde hay 40% de pobreza, donde el poder adquisitivo está muy complicado. Digo, hay realmente un dilema y un problema en la política económica, sobre todo en la política energética. Flor, cuando hablamos de gas, hablamos también de la posible segmentación tarifaria, habida cuenta de la denominada tarifa social para los sectores que, como bien decís vos, se les hace muy complicado, ¿no? Afrontarla diaria, pero además si viene con un aumento mucho peor. Sí, así es. En lo que tiene que ver con luz, ya está confirmado que va a haber una segmentación. Esto es, los aumentos no van a ser todos por igual, van a ser menores a los que menos tienen y mayores para los que más tienen. Eso es lo que confirmó el gobierno. Lo cierto es que todavía no se sabe cuándo se va a implementar, porque te diría que con esta audiencia de gas, que no es vinculante, digamos, todos se exponen, pero después el ENRE define, que el Enargas, en este caso, que es el ente que regula a las distribuidoras, es el que define. Digo, uno puede decir cualquier cosa en la audiencia, pero después eso no va a ser vinculante con la tarifa final. La pregunta sería entonces, ¿para qué se hacen las audiencias, no? Bueno, pero también está bueno es que una todos forma puedan también de que expresar. todos puedan manifestar su opinión. Sí, así es, que todos puedan expresar su opinión y obviamente todo eso lo está mirando el ENRE o el Enargas según el organismo en cada caso. Y en ese caso, lo que podemos anticipar es que con esta audiencia de gas ya es bastante inminente el aumento en la tarifa de gas, que lo vamos a ver. En febrero tal vez ya es muy pronto, pero seguro en marzo ya se aplique un aumento en tu tarifa de gas. Pero agarra la boleta y fíjate cuánto gastás y va a ser más o menos un 20% más. Digo, obviamente que todo impacto nos repercute en nuestros ingresos, están golpeados, pero es un 20% con respecto a una inflación que va a ser del 50%, están diciendo las consultoras. Así que a tener en cuenta esto. Y te decía que te iba a dejar luz para el final. Sí, te quería comentar algo del gas que me quedé pensando mientras contabas también. Hay un tema fundamental del que muchas veces no hablamos, que es la garrafa. Digamos, hablamos muchísimo de la tarifa de gas en función de una infraestructura en la que muchísima gente lamentablemente no tiene el acceso al gas. Al prender, digamos, una hornalla no sale gas. De manera inmediata necesita ir a buscar una garrafa que lamentablemente también en función de los precios, a veces el precio no coincide
con el que se anuncia oficialmente y que necesita de cierta infraestructura para que esa posibilidad de tener el servicio público llegue a todos lados. Es decir, no hace falta irse muy lejos para decir que no está el tendido de los caños de gas. Es muy cerquita de las grandes ciudades. Así es. Con respecto a la cobertura de los servicios públicos, por ahí electricidad está muy bien, digo, está en la mayor... Hay un extendido. Claro, sí, en electricidad, te diría, no sé si el 100%, pero más del 90% de los hogares del país tienen el servicio público de la electricidad. Decimos servicio público porque es un servicio que, si bien está concesionado en privados, digamos, es un servicio que todos deberíamos poder tener acceso, ¿no? Claro. Porque es lo básico. Pero, como decías vos, en gas no pasa eso. La cobertura no es tan alta. Habría que chequear los últimos datos del INDEC, pero estoy segura que debe rondar el 60% de los hogares la cobertura de gas. Por ende, muchos recurren a tener una garrafa. Por ejemplo, me acuerdo, mi abuela, que vivía en Dock Sud, tenía una garrafa. Falleció, pero bueno, en su casa de Dock Sud vivía con garrafa. Y Dock Sud a 15 minutos de la capital federal. En Echeverría, en Lomas, en muchísimos lugares, claro. Claro, así es. Y en ese contexto, la garrafa, si bien hay precios sociales y todo, no está congelada como sí lo están las tarifas. Por eso también que el tema subsidios energéticos es un gran debate que hay que dar, porque hasta qué punto está subsidiando al que lo necesita, ¿no? Si el que lo necesita, en verdad el más vulnerable, tal vez ni tiene acceso al servicio y está usando una garrafa. Tal cual. Y habías hablado de luz, de las tarifas eléctricas en función de lo que ha sucedido, porque el ENRE en las últimas, tres jornadas ha salido con fuertes comunicados para 2 distribuidoras en la zona metropolitana y parte del conurbano bonaerense a raíz de los cortes de luz. Sí, cortes de luz que te diría entre de norte y de sur en el área metropolitana, más de 1 millón de personas afectadas, más de 1 millón, es decir, muy elevada la cantidad de hogares afectados. En ese sentido, el ENRE tomó el caso, tomó todas las denuncias que se hicieron. Para Edenor se produjo una multa de 20 millones de pesos y para Edesur se produjo otra multa también, pero distinta. Lo que van a hacer en Edesur es los usuarios afectados que den cuenta que estuvieron sin servicio durante 8 o más horas, van a tener un resarcimiento de 10.000 pesos. Sabés que también estaba escuchando, porque hay mucha gente que en realidad no tuvo durante muchísimas horas el corte de luz durante 3 o 4 días, que dicho sea de paso, siguen los cortes de luz. Hasta ayer a la nochecita, la zona de Primera Junta, hacía 7 días que no tenían luz y por lo tanto tampoco tenían agua, allí sobre la avenida Juan Bautista Alberdi. Pero que no solamente a la cantidad de días, sino también a la intermitencia. Esto de que te cortaran la luz durante, por ejemplo, 12 horas, que te devolvieran el suministro, pero que luego te la volvieran a cortar a las 24 horas. Es decir, cortes reiterados. Claro. Eso también estaría contemplado. Sí, sí, obviamente. O sea, si vos tuviste cortes prolongados, podés acceder a este resarcimiento de 10.000 pesos, que no es nada menor, digamos, es un muy buen resarcimiento en el contexto de cuánto cuesta la electricidad. Así que sí, cualquier duda pueden entrar a la página del ENRE para hacer consultas de cómo es el trámite, dónde tienen que acceder, a dónde hay que llamar y todo. Flor, muchísimas gracias. Más información.